Shalom, Masechet Pesachim, la página Pei Aleph, Amud Aleph. Empezamos 2 líneas antes. Terminamos con la explicación de Rabbi Yosef que Tum'at HaTeom, que fue permitida en Nazir y Korban Pesach. Y vimos la braita que dice que eso es solamente en la impureza de Met, pero no en otras cosas. Explicó Rabbi Yosef que se refiere a la impureza de Zivá. Y dijimos el séptimo día del Zav, etc. Y por eso no pudimos aprender que se refiere también al Cohen y hablando de la impureza del Sheretz. Ahí paramos. Pregunta la Gemara: Utum'at vetum'at tehom de Zivá lo megatze. ¿Acaso es así como dijo Rabbi Yosef, que cuando el dueño del Korban o de Pesach está impuro de Zivá en su séptimo día, y entonces el Korban Pesach no va a ser el Pesach kasher? Vatania, está escrito en la Braita, Rabbi Yossi Omer, Shomeret Yom keneged Yom. Rabbi Yossi habla de la mujer que vio Zivá un día, que también ella el día siguiente tiene que conservarlo, Shomeret Yom, tiene que conservarlo, darse cuenta que está ese día limpio, que no vio en ese día Zivá, y el día segundo de ella es como el séptimo día del Zav que mencionamos antes. Y dice con respecto a eso Rabbi Yossi, una mujer que está en esa situación de Shomeret Yom keneged Yom en su segundo día, Sheshachtu vezarku alea besheni shela, y le hicieron el Korban Pesach en esa situación, cuando estamos de duda, no sabemos si ella va a ver otra vez Zivá o no va a ver, que dijimos que esa es la situación también de impureza de Teom. Ve'achar kach rata, le hicieron el Korban Pesach y después vio Zivá, vio en ese segundo día Zivá. Dice Rabbi Yossi, Eina ojelet, obviamente no puede comer del Korban Pesach porque ahora está impura. Uptura milasot Pesach sheni, pero de todos modos no tiene que ser otra vez Korban Pesach, quiere decir que cumplió con ese Korban Pesach. Dice la Gemara, Maitaime la mishum de megatzetzitz. Aparentemente, ¿por qué el Korban Pesach es kasher? Si ahora que ella vio impureza, resulta que ella todo el tiempo estaba impura. Quiere decir que impureza de Teom, que era la situación cuando hicieron el Korban Pesach, que no sabíamos qué va a pasar, el tzitz hace que sea kasher también cuando estamos hablando de Zivá, y no como dijo Rabbi Yosef. Dice la Gemara, Amrei lo, no es la razón, quiere decir que el tzitz ayuda cuando estamos hablando de impureza de Zivá de Teom, sino mishum de kasavá Rabbi Yossi mikan veleabá imetama. Dice la Gemara, Rabbi Yossi opina que cuando una mujer vio Zivá y el día siguiente lo empezó sin ver Zivá, ya está pura completamente. Si ella ve después, más adelante, en ese día Zivá, se vuelve impura de ese momento y en adelante. Quiere decir que cuando le hicieron el Korban Pesach, ella estaba pura completamente, y aunque vio después Zivá, no se vuelve impura por haber visto la Zivá más tarde. Entonces, por eso el Korban es kasher. Comer no puede porque ahora se vuelve impura. Pero el Korban Pesach que hizo era kasher completamente, y no como nosotros pensamos, como la opinión de Jajamim, que cuando en el momento que ella ve Zivá se vuelve impura para atrás. Ahora pregunta la Gemara, Veatania, ¿acaso es así que Rabbi Yossi opina que cuando ella ve Zivá se vuelve impura de ahí en adelante? Veatania, Rabbi Yossi Omer Zav, Bal Shtei Reiyot, el mismo caso, solo en un Zav que vio 2 veces, que tiene que contar 7 días en su séptimo día, y le hicieron shchita de Korban Pesach cuando él está todavía en la duda si va a haber o no va a haber. Y después de verdad vio Zivá, Vejen Shomeret Yom keneged Yom, el mismo caso antes, una Shomeret Yom por haber visto el día anterior, Sheshachtu vezarku alea besheni shela, veachar kach ra'ata, le hicieron shchita cuando estaba la duda y después vio Zivá en ese día. Arei elu metam'in mishkav umoshav lemafrea. Primero dice en esta braita Rabbi Yossi que todo lo que ellos se sentaron o se acostaron sobre él desde el día anterior que estaban impuros hasta ahora que vieron, todo está impuro. Quiere decir que la impureza causada por la Zivá que vieron ahora es también para atrás, para todo ese tiempo. Y además dice, Upturim milasot Pesach sheni. Pero, como les hicieron el Korban Pesach, es kasher de todos modos. Vemos en esta braita que el Korban Pesach es kasher, y por otro lado vemos que sí causan impurezas para atrás. Entonces, aparentemente, la razón es porque el tzitz ayuda a
la impureza de Teom, porque en ese momento todavía era duda, entonces lo ayuda. Dice la Gemara, no. Amrei maile mafrea mi de Rabanán. Dice la Gemara, no. Lo que ellos se vuelven impuros para atrás, eso es solamente de Rabanán. De la Torah opina Rabbi Yossi que ellos se vuelven impuros solo desde que vieron para adelante. Por lo tanto, cuando hicieron el Korban Pesach están puros completamente y por eso es que es kasher. Lo que está escrito que todo lo que se acostaron, se sentaron, se vuelve impuro, eso es solamente de Rabanán. Sigue la Gemara y dice, Ve'af Rabbi Yoshaya savar metamele mafra mid Rabanán. Dice la Gemara, lo que acabamos de contestar y explicar en Rabbi Yossi que todo lo que él causa impureza para atrás es de Rabanán, también Rabbi Yoshaya opina así en Rabbi Yossi, en la opinión de Rabbi Yossi. De Tanya, como dice la Braita, Rabbi Yoshaya Omer, Aval zav shera'a b'shvi'i shelo soter et shelefanav. Rabbi Yoshaya opina, cuando un zav que tenía que contar 7 días limpios y vio Zivá en su 7º día, todos los días para atrás se vuelven impuros. Ve'amarle Rabbi Yohanan, y le dijo Rabbi Yohanan, lo histor el ayomo. Rabbi Yohanan le dice, ¿por qué todos los 7 días se vuelven impuros? Solamente ese día que él está se vuelve impuro. Y pregunto sobre eso a la Gemara, mi manafsheja. ¿Qué es lo que opina Rabbi Yohanan? Y que savarle mafrea umetame. Si él opina que ahora que él vio Zivá se vuelve impuro para atrás, afilu kuleu nisto. Entonces también todos los 7 días deben ser impuros. Y que savar mi canvele abaumetame. Si él opina que la impureza es solamente el momento que él vio la Zivá para adelante, yomo nami lo nisto. Entonces también ese día, el 7º día de él, tampoco debería estar impuro para atrás, solo de ahí en adelante. Entonces, ¿qué es lo que opina Rabbi Yohanan? Si él opina para atrás todos los 7 días, si él opina en adelante, entonces solo de ahí en adelante y no ese día. El eima lo histo velo yomo. Se la Gemara no hay que corregir lo que vimos a Rabbi Yohanan, que Rabbi Yohanan lo que le preguntó a Rabbi Yoshaya es que ni siquiera ese día donde él está parado debería estar impuro para atrás, solo de ahí en adelante. Ve a amarle y le dijo Rabbi Yoshaya a Rabbi Yohanan, Rabbi Yossi kai que bateja. Le dijo Rabbi Yossi opina según tu opinión, con la misma opinión como tuya, que él se vuelve impuro solo de ahí y en adelante. Y viene la pregunta, va Rabbi Yossi omer también mishkav umoshav lemafrea. Rabbi Yossi fuimos en la braita que él dice que el mishkav umoshav se vuelven impuros también para los días de atrás. El alab shmamina metamel lemafrea mi de Rabanán shmamina. Eso quiere decir que también Rabbi Yoshaya opina que lo que vimos en la braita que él causa impureza para atrás es solamente mi de Rabanán. Ahora pregunta la Gemara, vuelve a la pregunta que hicimos con respecto a impurez de Tehom, que vimos que es kasher en el Korban Pesach, y quisimos saber si eso se cumple también en el Cohen o solamente en el dueño del Korban. Dice la Gemara, según Rabbi Yossi, vele Rabbi Yossi, hasta de amar mikan vele abba umetame. Según Rabbi Yossi, que con respecto a Zivá, el 7º día, o el 2º día de la Shomer Teom Keneged se vuelve impuro solo de ahí en adelante. Lemet bilvad lemeut imai. En la braita que vimos, que dice que la impureza de Teom fue permitida solo en impureza de Met, ¿qué venimos a excluir? Ahora, según Rabbi Yossi, no podemos decir como Rabbi Yosef. Rabbi Yosef explicó que eso viene a decir que si fue impureza de Teom de Zivá, entonces no va a ser kasher el Korban. Según Rabbi Yossi, no existe impureza de Teom en Zivá, porque dijimos que según Rabbi Yossi, en su 7º día, o Shomer Yom en su 2º día, el día que ella tiene que conservar, en el momento que pasa un poquito del día, ya son puros completamente. No es una situación de duda que no sabemos qué va a pasar más adelante, que decimos que eso también es parte de Tumat HaTeom, sino es una situación completamente pura. Por lo tanto, no de eso vino a decir la braita, solamente impureza de Met y no de qué, de Zivá no puede ser. Entonces tenemos que volver a que la braita habló de impureza de Sheretz, y entonces tenemos que concluir como concluyó Robe. Vimos en la página anterior que también hablamos en impureza de Teom del Cohen y no solamente del dueño del Korban. Entonces dice la Gemara, Nifshot mina de Becohen veutralo tumat Teom. Entonces según Rabbi Yossi podemos aprender que Tumat HaTeom se cumple, que lo que Korban es kasher es también en un Cohen y no solamente en el dueño del Korban. Dice la Gemara, Amrei leolam bebealim ubepesach. Dice, bueno, también según Rabbi Yossi no podemos aprender que también en el Cohen se cumple la halajá de Tumat HaTeom. ¿Por qué? Vekesavar en shochatin vezorkin al tmei sheretz veitztrech lemeutei. Pero Rabbi Yossi opina
como aquellas opiniones que no se puede hacer el Korban Pesach para alguien que está impuro de Sheretz. Vimos que Rove toda su conclusión fue según la opinión que sí se puede hacer Korban Pesach para el que está impuro de Sheretz, porque en la noche va a poder comer. Rabbi Yossi es según ellos, aquellas opiniones que no se puede hacer el Korban Pesach para el impuro de Sheretz. Y según esa opinión, pensarías que si no es seguro, si no sabes, no es una impurez común y corriente de Sheretz que se sabe, si no era una impurez de Sheretz que de Tehom, pensarías que también es kasher como la impureza de Tehom de Met. Por eso viene la Braita a decirte, no, solamente la impureza de Tehom de Met es kasher, pero la impureza de Tehom de Sheretz no es kasher. Y siempre hablamos de los dueños y no podemos concluir de aquí con respecto al Kohen que hace el Korban Pesach, si fue permitido para él Tumat a Tehom o no. Sigue la Gemara y pregunta otra pregunta según Rabbi Yossi. El ale Rabbi Yossi zavag mura eichi mashkachatla. Pregunta la Gemara, según Rabbi Yossi, ¿qué es lo que cuando una mujer beziva el segundo día, ella se vuelve impura de ahí en adelante? Sabemos que para que una mujer sea lo que es llamado zavag dola, que tiene que contar 7 días limpios, ella tiene que ver 3 días seguidos. Según Rabbi Yossi, que cada vez que ella pasó un poquito del día, ella se volvió impura otra vez, es de aquí en adelante. ¿Cómo se forma esa mujer que vio 3 días seguidos? Dice la Gemara, Beshofat, primera posibilidad, que ella vio seguido, ella vio Zivá 3 días seguidos, por lo tanto, ella se vuelve Zavagdola. Y Baitema, otra posibilidad, que Gon Shegata Kol Shnei Ben Hashmashot. La segunda posibilidad es que ella vio 2 días seguidos, durante todo el Ben Hashmashot. Dice Rashi, por ejemplo, entre viernes y sábado ya vio todo Ben Hashmashot, que es seguro antes de que terminó el día y seguro cuando ya empezó el próximo día. Entonces vio 2 días y después en el próximo Ben Hashmashot también vio antes de que termine el día y seguido hasta que empiece el próximo día. Entonces también se formaron 3 días seguidos que ella vio y al principio del día, por lo tanto, se vuelve impura y se vuelve Zavá Gumura, que es Zavá Gdola, que tiene que contar 7 días Nekiim. Sigue la Gemara y hace otra pregunta. Bai Rav Yosef Kohen Ameratze Betamid. Ahora, no el Kohen con respecto a Korban Pesach y Korban Nazir, sino un Kohen con respecto a Korban Tamid, que es un Korban Tzibur de público, que en él es permitido la impureza. Y pregunta a Rav Yosef así, ¿Utralo tumat ateom o lo? En él fue permitido también, hay también la halajá de que si él está impuro del teom, puede hacer el korban o no. Y dice la Gemara, dice Rav Yosef, Imtim se lo mar kohen hameratze bekorbenotein, utralo tumat atehom, kohen hameratze betamid mai. Quiere decir, toda la pregunta es, si decimos que con respecto a Korban Pesach y Korban Nazir fue permitido el Tumat Teom en el Kohen y no solamente en el dueño, entonces también viene la pregunta, ¿qué pasa si es Korban Atamid? Mi amrinan ki gmirei Tumat Teom be Pesach betamid lo gmirei. Tal vez todo lo que aprendemos esa halajá de Tumat Teom es con respecto a Korban Pesach y no con respecto a Korban Atamid. O Dilma Yalif Tamid mi Pesach, o tal vez el Korban Tamid aprende del Korban Pesach, así como en el Korban Pesach. Si el Kohen tenía Tumat Teom es kasher, también en Korban Tamid, Tumat Teom del Kohen va a ser kasher. Ahora, y explica Rashi que la pregunta es si asumimos 2 cosas. Primero, que impureza en Tzibur es solamente Tjuyá y no Utra, que decir que solamente difícilmente fue permitida y no si fue fácilmente, ligeramente permitida. Si fue ligeramente permitida y tenemos enfrente de nosotros un Kohen que está impuro Tumat Teom, no hay que esforzarse en buscar otro Kohen, entonces sería obvio que se puede hacer. La pregunta es si fuera solamente Tjuyá Betzibur, difícilmente fue permitida. Entonces viene la pregunta, si en el Kohen que tiene Tumat Teom hay que buscar otro Kohen, o hay la halajá que Tumat Teom fue permitida y entonces él puede hacer el Korban y no hay que buscar otro Kohen. Otra, depende de otra cosa más. Dice Rashi, más adelante la Gemara va a concluir que
con respecto a la impureza de Teom, que es permitida en Korban Pesach y Korban Nazir, hay una opinión más adelante, que estamos hablando que también si se supo antes de hacer el Korban, es permitido. Quiere decir, si ya hicieron Shchita al Korban Pesach o al Korban Nazir y después se enteraron antes de tirar la sangre que el dueño tiene Tumat HaTeom, se le recibió impureza de Tumat HaTeom, de todos modos se puede tirar la sangre. Y según eso que nos pregunta, también en este caso es así, que se enteraron antes de hacer el Korban HaTamid, y eso es la pregunta, si se puede, aunque se enteraron o no. Pero si estamos hablando que ya se hizo el Korban HaTamid, y viene la pregunta si es kasher o no, en ese caso es obvio que es kasher. Entonces la pregunta es, antemano, lejatrila, sabemos y todavía no lo hemos hecho, si se puede hacer o no se puede hacer. Dice la Gemara, Rabbe Kal Vachomer. Rabbe dice que lo podemos aprender de un Kal Vachomer. Uma bemakom shelo utra lo tuma yedua, utra lo tumat hateom. Dice Rabbe, en un lugar que es en el Korban Pesach, que no fue permitido cuando se sabe que él está impuro. Si es una impureza común y corriente y sabemos que el dueño del Korban está impuro, no fue permitido, el Korban es pasul. De todos modos, si la impureza es solamente de Teom, el Korban es kasher. Entonces, makom sheutralo tuma yedua, entonces en el Korban Tamid, que es un lugar donde cuando sabemos que todos están impuros, porque es un Korban Tzibur, y como es un Korban Tzibur, entonces cuando sabemos que todos están impuros, pueden hacer el Korban en impureza. Entonces, en lugar donde cuando sabemos que están impuros, se puede hacer, Einodin sheutralo tumat hateom, con más razón, que va a ser la halajá dicha también en ese caso, que es permitido hacer el Korban cuando tiene impureza de Tehom. Dice la Gemara, Amrei umidaininan Kal Vachomer me halajá. Dice la Gemara, el Kal Vachomer está bien, pero no podemos hacerlo en este caso, porque toda la enseñanza de la impureza del abismo del Tehom fue dicha halajá le Moshe Misinai. Y con respecto a halajá le Moshe Misinai, algo que no se aprende de los psukim, sino se aprende de halajá le Moshe Misinai, y no podemos hacer de eso Kal Vachomer. Y por eso pregunta la Gemara, ¿y acaso hacemos Kal Vachomer de algo que es halajá le Moshe Misinai? Veatania, está escrito en la Braita, Marlo Rabbi Eliezer, Akiva, etzem que se ora halajá, revitam Kal Vachomer, vendanin Kal Vachomer me halajá. Rabbi Akiva quería aprender con respecto a un nazir que se volvió impuro de una seorá, de un etzem que será de un hueso que tiene el tamaño de una cebada, Kal Vachomer, que si hay ahí un cuarto, una reviit de sangre, que también se va a volver impuro. Y le dijo Rabbi Eliezer, lo que sabemos que el nazir se vuelve impuro, quiere decir, tiene que volver a contar sus días de nuevo por recibir impurezas de un etzem que se ora, es halajá le Moshe Misinai, y no podemos hacer halajá, no podemos hacer Kal Vachomer de halajá le Moshe Misinai. Entonces también en el caso de nosotros, como la impureza de Teom es halajá le Moshe Misinai, no podemos hacer de eso Kal Vachomer. El amarove yalif moado mi pesach. Dice Rove, no podemos aprender el Kal Vachomer, pero sí podemos aprenderlo de que la Torah escribió moado también en Korban Tamid y también en Korban Pesach, y se aprenden uno del otro. Entonces de eso aprendemos, así como con respecto al Korban Pesach fue dicho que si hay impureza de Teom se puede hacer el Korban, también con respecto al Korban Tamid. Y recordamos solamente que eso solamente si asumimos que Tumat HaTeom fue permitida también en el Cohen y no solamente en el dueño del Korban. Y hasta aquí Pei Aleph Amud Aleph.